Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, muy buenas tardes a los que nos acompañan y por supuesto también a los invitados de hoy. Bueno, hoy Lucía no me puede acompañar con su cámara porque ha tenido problemas con el OBS, pero bueno, que va a estar ahí hablando al menos. Y quien sí que nos acompaña y también nos podemos ver es Sara Gallego, que viene hoy otro día más y que bueno, luego la podéis escuchar también en Os Daga Chica, así que aprovecho ya para hacer ¿cómo se dice esto? La promoción. Así que muy buenas, Sara, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Hacía ya tiempo por unas cosas y por otras y muy Hmm. contenta como siempre de compartir un ratito de FoodFem con vosotros. Pues sí, de hecho la podéis ver ya preparando el programa en el mismo estudio, así que vamos, ni siquiera tener que mover para después. Y también muy buenas, Fran, que repite hoy con nosotros y que, bueno, va a hablar también, evidentemente, de lo que vio el pasado domingo en ese Atlético de Madrid-Barça, que, bueno, yo creo que a él tampoco le sorprendió mucho el resultado y el partido tampoco demasiado, pero bueno, a ver qué nos cuenta, Fran. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, muchas cosas que comentar del clásico y bueno, y luego una jornada muy interesante, con muchas cosas, muchas Sí. goleadas, así que mucho de qué hablar. Sí, la goleada sí es verdad que ha sido una jornada que ha tenido, no tengo una cifra concreta en la cabeza, pero ha sido una de las jornadas con más goles de toda la temporada y puede que también de la historia de la primera división femenina. Y además ha habido varios partidos que han acabado con más de 7 goles y la mayoría, salvo un partido, solo ha quedado con un gol. Entonces, pues ha sido una jornada muy disfrutona para ese tema. Y bueno, sobre todo también para el tema de la Champions, que se ajusta mucho por mediados de... A ver, tirando el Barça, evidentemente, el resto del segundo al séptimo están ahí. Y esa pelea por la Champions, que luego veremos clasificación y tal y como está, pero bueno, ha perdido el Atlético de Madrid, que es el que estaba segundo. Sí, decías, Sara. El descenso también, ¿eh? Ah, Está todo decía. apretadísimo, está toda la liga a rojo vivo. Sí, sí. Y luego también por abajo es verdad que se están despertando tanto a la vez como a la AMA y ahí están peleando por sumar puntos. Y como decía, que bueno, por arriba ha perdido el Atlético de Madrid, que es el que tenía un poquito más de ventaja, y han sumado victorias tanto Real Sociedad como Levante como Real Madrid. Y está ahí, esa pelea por la Champions que luego iremos, pero empezamos primero por ese partido, por ese gran partido de la semana, pues el Atlético de Madrid-Barça, que acabó 1-6, que bueno, el resultado es justo porque lo que se vio pues fue lo que refleja el marcador, pero bueno, es verdad que fue un partido que más allá del resultado y más allá de todo lo que podamos decir, lo bonito fue jugarlo en el Metropolitano, un grandísimo ambiente de fútbol, Lucía y yo lo pudimos ver y Fran también en directo, y la verdad es que nos gustó mucho. El ambiente fue espectacular y fue una tarde de fútbol muy bonita, más allá del resultado, que evidentemente, pues voy a dejar que Fran empiece hablando de él, que evidentemente no le gustó el resultado, pero fue una tarde de fútbol magnífica, ¿no, Fran? Sí, yo creo que deberíamos empezar por esos 24.107 espectadores, que yo creo que para lo que yo pensaba que podía haber ido, yo creo que fue bastante gente. Yo pensaba que se iba a quedar la cosa mucho más corta. Es verdad que en la grada había mucha gente del Barcelona, muchísima. Yo creo que por todos los fondos, en los laterales y en los fondos había mucha gente del Barcelona, así que estaba la cosa bastante repartida. Se veía los goles, por lo menos. Bueno, en los goles del Barça, claro. Y respecto al partido, bueno, yo creo que es un partido de dos partes diferentes, totalmente diferentes. En la primera, el Atlético de Madrid con a tope de energía, con la ilusión, y que es verdad que en este primer tiempo el Atlético no le pesó el campo. Y sí que es verdad que salió pues, bueno, pues, con una alineación bastante, para ser Oscar, bastante ofensiva, con tres delanteras. Una defensa de 5, dos mediocampistas y bueno, el equipo en general el primer tiempo estuvo bien. Bueno, obviamente hay fallos, de ahí llega luego, por ejemplo, el primer gol del Barcelona. De hecho, el primer gol del Barcelona y el resto que marca la segunda parte son todos bastante parecidos, son errores de marcaje o marcaje, no sigues a tu par, marcajes débiles, ayudas, vigilancias y bueno, pues eso pasó un poquito más adelante, pero en el primer gol la verdad es que se vio claramente. Y de todos modos el Barcelona, yo le vi en el principio que le costó. No salía tan a gusto, es verdad que el Atleti le dejaba al Barcelona salir desde atrás, pero es verdad que cuando llega al medio del campo el Atleti sí que ejecutaba una presión que bueno, estaba bien, no era una presión, digamos, para que el Barcelona estuviera contra las cuerdas, pero sí que es verdad que al Barça le costó. De hecho le cuesta, es verdad que por el camino se encuentran a los 3 minutos, porque no hubo más margen. Llega ese gol desde un centro lateral
y creo que fue el primer gol, si no me falla la memoria, fue Chernogonovic, ¿no? Chernogoche, No estoy sí. seguro. Sí. Más que llega absolutamente sola, no es que nadie la marcó. Es que llegó desde el frontal del área sola. Entonces, bueno, pues la verdad es que y no es la primera vez que le pasa esto al Atleti en estas jugadas. Pero bueno, el equipo no... el gol más o menos, no que le estimuló, pero sí que es verdad que el equipo dijo, bueno, venga, vamos arriba, y tuvo un par de acercamientos, siempre buscando pues el plan A del Atleti. El plan A es balón largo a Ludmila y que haya suerte. Y en estas acciones sí que el Atleti, la verdad que llegó con peligro, una llegada de Ludmila, y bueno, luego pues el Atleti se encuentra pues el penalti, que para mí no es penalti. Creo que no es penalti, por lo menos por las repeticiones que ofreció Dazón, para mí no es penalti. Entiendo que Zulema lo pitara porque desde donde está ella pues parece que puede haber un derribo, pero no lo es. Marca Lacy, por cierto, cambio de tiradora en el Atlético de Madrid, curioso. Después de varios partidos que, bueno, pues los tiradores estaba siendo Ludmila en el último, que me acuerdo que lo falló y costó puntos. Sí. Y bueno, pues tras el gol, ¿vale?, el Atleti siguió bien, o sea, intentando ir arriba, siempre con ese plana de Óscar, de balones a Ludmila. Y bueno, Ayibade también se movió bien, o sea que el Barcelona no estaba tan cómodo, pero sí que es verdad que en una jugada en la que el Barça marca, pero previamente habían pitado falta al borde del área, que por cierto, hay mal Zulema porque yo creo que era ventaja clara, pero bueno, es verdad que la falta luego pues Mapi la pone en el ángulo, imposible de parar, y es una pena porque estaban muy cerca al descanso. Haber llegado con empate al descanso, yo creo que la segunda parte físicamente el Barça te hubiera superado igualmente, pero yo creo que no se hubiera llegado al extremo de lo que pasó luego a partir del descanso. Y pero... nada, pues después de lo de Mapi, la desgracia, es decir, se cae el plan del Atleti en cuanto Ludmila se lesiona, y ahí se acaba el Atleti. Realmente se acaba el plan A, y como Óscar no tiene plan B ni plan C, pues se acabó todo, porque sale Marta Cardona, que no hace el mismo trabajo que hace Ludmila, y luego en la segunda parte pues ya vimos lo que pasó un poco. Pero vamos, yo de momento, para empezar un poco este resumen, yo me quedo con el primer tiempo del Atleti, que me sorprendió para bien, con la alineación tan ofensiva que sacó Óscar, con 3 delanteras, con esta escoba que justamente habíamos comentado 24 horas antes que no estaba contando con minutos. Sí. Y con esta escoba pues el plan era mandarle balones a esta escoba, que ya lo bajaba, para intentar incorporar jugadoras de segunda línea y intentar fijar a las centrales, ¿no? Ese era un poquito el plan que tenía el Atleti en mente, y no le salió tan mal en la primera parte. ¿Tú realmente crees que el Atleti hubiera llegado a empatar el partido en algún momento? Yo no lo vi tan claro. Es verdad que la diferencia era mínima cuando se va al descanso, pero yo creo que el Atleti nunca llegó a estar cerca de lograr empate. No, porque sobre todo yo creo que el Barcelona, el Barça, salvo los partidos de la Champions, que por ejemplo con el Bayern, que lo vimos, puede jugar perfectamente con el freno un poquito echado, y con que apriete unos minutos le va a valer para ganar a cualquiera. Lo demostró hace unas semanas en Valdebebas, lo ha demostrado en el Metropolitano, que sin un desgaste grande, porque no hubo un desgaste grande, y más con el segundo tiempo que le planteó el Atleti, nunca estás cerca del Barcelona. Estás cerca si en el momento que el Atleti empata, pues te vas al descanso con empate, estás ahí cerca del marcador. Lo que pasa es que el Barcelona es que en cuanto te llega una vez, como tengan media ocasión y tú no estés al 100%, lo que dijimos, que el Atleti tenía que tener una defensa de las de no fallar, el día de no fallas y lo salvas todo, pues lógicamente se ven los huecos. Entonces, comparándolo un poco con el partido de Valdebebas, la diferencia de los dos partidos, más allá de que el primer tiempo del Atleti es más aceptable que el del Madrid, pero más allá de juego y todo eso, la gran diferencia es que Misa evita que sea una goleada y el Atleti no puede evitar que sea una goleada. Al final, pues queda eso. Pero sí estoy de acuerdo con Lucía. No se vio en ningún momento, oye, que el Atleti empate o se mete en el partido. Eso no se vio. Y más con la lesión de Ludmila. Vale. No, sí, estoy de acuerdo. Buen análisis. Es que simplemente también hubo críticas hacia el juego del Barça, que no
no había jugado bien, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con eso, simplemente creo que la gente está acostumbrada a ver un monólogo del Barça y en el momento en el que no tienen 5 o 6 ocasiones, pues ya parece que juegan mal. A mí me parece que jugó bien. Verdad que a lo mejor le costó un poquito al principio, pero era normal por el planteamiento del Atleti. Y Claro. después es que para mí jugó bien, no sé vosotros. Sí, sí, para mí el Barça me gustó mucho. La primera parte, que es la que tuvimos un poquito más cerca, por donde estábamos posicionados en el campo, a mí me gustó mucho en directo, sobre todo me quedo con el nombre de Patrick Jarro, que es verdad que comete el penalti, que es, aunque no sea penalti, es un error suyo anteriormente, pero para mí el pase que mete el primer gol es una barbaridad, es un pase magnífico, preciso, al momento y además al primer toque. Y el resto de partido que hace también me encanta Patrick Jarro. Y el Barça, es verdad que no había llegado demasiado a la primera parte, quitando a lo mejor alguna llegada más de Jayce o de Rolfo o de Chernogorchevich, pero en sí el Barça me gusta bastante. Y lo único que es verdad que el Atlético de Madrid le planta cara en cuanto a que no comete errores en defensa, despejes a tiempo, bien, sobre todo me quedo con el nombre de Majarín y de Cinta, que creo que van para mí son las dos mejores centrales del equipo en el partido, y luego también el trabajo de Sheila García por la banda, que estuvo muy muy bien. Pero más allá de eso, el Barça para mí no juega mal la primera parte. De hecho, es verdad que no tiene más ocasiones, pero en cuanto al ritmo de partido y al dominio lo tiene. No consigue una ventaja mucho mayor porque está bien el Atlético de Madrid y tampoco plasma todo ese juego que tiene, pero el partido lo lleva como tiene que llevarlo porque tampoco ni va a meter en la primera parte 5 goles. Y lo que pasa es que, bueno, llega ese empate en un momento en el que el Barça pues tampoco estaba demasiado metido, había tenido ya un par de despistes más, recuerdo uno de Sandra Panios, creo que uno también de Mapi León, bueno, hay pequeños despistes y llega ese penalti que empata el partido y que parecía que lo habría de nuevo. De hecho hubo momentos en los que el Atlético de Madrid incluso tuvo una ocasión después del 1-1 para hacer el 2-1, aunque no fue tampoco muy clara. Y luego pues llega el 1-2, es un buen golpeo de Mapi, aunque creo que Lola puede hacer un poquito más. Igualmente, bueno, pues iba a llegar el gol si no iba sido así, por la ley de la ventaja pues también puede haber llegado. Y a partir del 1-2, la segunda parte ya es completamente del Barça y ahí llega pues el equipo que te arrolla físicamente, que al espacio son brutales y que marca nada más empezar la segunda parte y a partir de ahí no hay más que jugar. Pero bueno, a mí el Atlético de Madrid, la primera parte no me disgustó, aunque yo lo de Staskova la verdad es que no lo entendí porque además es un plan que juega con el marcador, porque es una jugadora que la pones para aguantar el 0-0, que no te hagan peligro, tener ahí una jugadora además para fijar centrales, que con la baja de Irene Paredes pues podía hacer mucho daño, por ejemplo, a Engen, que tampoco la vi muy incómoda, creo que hizo un partido correcto en todo momento Engen. Y lo de Staskova, pues empieza perdiendo 0-1 en el minuto 3 y a partir de ahí pues la vi muy perdida. Y luego también la lesión de Ludmila, pues evidentemente le hizo daño al equipo, pero lo de Staskova no lo acabé de ver. Luego el sistema de 4-3-3 no funcionó mal, aunque es verdad que con 3 centrocampistas solas contra el Barça, que tiene bueno, su mejor posición ahí, pues es un poco complicado mantener el control del centro del campo, pero no estuvo tampoco desbordado el Atlético de Madrid hasta el descanso. Luego pues cambia todo, pero bueno, yo me quedo con que el Atlético de Madrid hasta que pudo compitió con un esquema que bueno, mantuvo ahí al Barça a raya hasta que pudo. Y luego el Barça pues te remató con la velocidad de Salma, que marcó en la segunda parte 2 goles. Bueno, lo de Salma en el campo, me imagino que todos los que estábamos ahí nos quedamos un poco alucinados porque inicialmente estaba en el 11, luego se anunció por Twitter del Barça que no iba a ser de la partida en el 11. Durante el calentamiento lo pudimos ver calentar, estaba sin ningún problema. Y luego pues no salió en el titular y en la segunda parte salió a calentar, jugó y marcó 2 goles. Fue un partido, la verdad, bueno, extrañísimo lo que pasó con Salma, pero bueno, un poco así ha sido mi análisis del partido. ¿Decía Lucía? La explicación que dio Jonathan en la rueda de prensa que fue por un problema logístico. Sí. Ahí no llego yo a entender que puede ser esto, a lo mejor un problema con la ficha tal, pero no sé. Pero si yo un... decía a Mario que a lo mejor en el último momento decidió cambiar el 11 o algo y no se lo tomó a bien Salma, porque es verdad que hubo imágenes de ella llorando en el banquillo. Pero pensábamos que iba a ser lesión o... Es que si es lesión, no saldría a calentar después. Claro. No, pero y si es un problema logístico de la ficha o así,
Tampoco... Puede ser, lo que pasa que al ser yo que sé, en una liga No sé, que a lo profesional, mejor sorprendió que no. entrara esta escoba y por eso metió a Chernogorchevich. No sé. Sí, No, salió primero la alineación del Atleti. claro. La sacan con bastante tiempo y la del Barça salió después. No, a lo mejor es eso, a lo mejor es es un tema de la ficha o simplemente es el cambio por otro motivo y se ha buscado una palabra ahí Ya. que se diga y bueno, ya está, y despachado. Y que genere debate, ¿no? Y que ahora la gente se pregunte que qué quería decir con lo de la logística. Porque la verdad que logístico suena más a los utilleros del equipo, ¿no? Que son los que Claro, llevan sí, la que no me logística ha llegado del la equipo. camiseta o algo, pero me cuesta Bueno, es pensar que que, pasara eso no en el sé, Barça. estaría muy mal que un club como el Barcelona llegase entre las camisetas menos menos la de Salma, ¿no? Claro. A lo mejor se le olvidaron las espinilleras o algo O así. algo. Claro, es que después él la vio marcharse a vestuarios con alguien del cuerpo técnico. Mucha gente dijo que era el médico, no el fisio de allí. Claro, saltaron las alarmas, etcétera. Pero es que digo yo, si hubiera sido una lesión, es que no hubiera estado ni calentando. El rato que estuvo calentando, lo estuvimos viendo Mario y yo. Y yo digo, qué raro estar Sí, calentando las dos a la vez. acaba ¿Qué de está decir, pasando? Quizás a lo mejor una sensación de esto cuando están sí, calentando las Pues sí. jugadoras y tienen una sensación así un poco rara y teniendo en cuenta el Barça como está teniendo el tema de las lesiones, dijo Jonathan tomó decisión directamente y dijo no vamos a arriesgar aquí ahora mismo nada. Pues sí, sí. posiblemente. Bueno, aquí por el chat dice Yasnini que escuchó ayer en el Iniestazo que dijeron que no tenía las botas. Bueno, no lo puedo Podría ser. confirmar, ¿Ves? pero puede ser. Lo que Puede fue es que ser, un poco puede ser. extraño, porque luego es verdad que también hubo un tuit de David Menayo, creo, que dijo que tenía molestias físicas y que por eso el cambio, no sé si fue lo que dijo el Barça o lo que le dijeron a él, pero fue extraño que de repente viéramos que estaba fuera del 11 y que la viéramos calentar sin ningún tipo de problemas. Y bueno, pues afortunadamente, porque siempre lo mejor es que la vimos jugar y además jugó bien, pero bueno, en un momento en el que pensábamos que otra vez se había lesionado, que tenía molestias físicas y que afortunadamente pues no fue así. Fran, también por el tema de esta escoba, yo he dicho antes que no Sí, entendí mucho su entrada y a mí me pareció que estaba un poco perdida, pero no sí, sé, a ¿a ti qué ver, te pareció? sí, a todos nos sorprendió, más que nada porque el esquema es verdad que el Atleti últimamente saca la alineación y te hace, pues te evoca siempre que si un 4-4-2, un 4-3-3, pero luego verdad sobre el campo no había un 4-3-3. En fase ofensiva pudiera ser que Seila intentara ir hacia adentro, pero claramente en el campo se veía que era una defensa de 5, con Seila de carrilera, por el otro lado Moraza, que no estaba nada bien en el primer gol, por cierto. No. Luego, pues bueno, luego mejora un poco, pero es verdad que en el primer gol comete un error gravísimo. Y lo de esta escoba es que yo creo que el plan era, teniendo en cuenta que solo juega con dos mediocampistas, que eran Lacey Irene. Irene, en el medio, yo creo que la idea era saltar en lo que se pueda, saltar el medio del campo, buscar esta escoba para que baje el balón, haga de pivote y bien se incorpore el medio del campo para intentar lanzar a las bandas y jugar al espacio, un poco por detrás de las laterales del Barcelona, que era un poquito lo que se esbozaba de lo que podía hacer el Atleti. De verdad que es la única forma de pillar al Barcelona desprevenido, entre comillas, a día de hoy. Y bueno, pues destacó, a ver, no destacó mucho porque es verdad que cuando el Barça te mete en tu propio campo y tú quieres salir, esta escoba está prácticamente en el medio del campo, que dice que quedan 50 metros hacia la portería y no es el perfil ideal. Es verdad que eso ya tiene salud mira ya allí va de que, bueno, pues sí que es verdad que el principal peligro del Atleti lo llevaron ellas. Esto es así. Esta escoba, bueno, pues nos hemos quejado que no jugó en Barcelona contra el Levante Las Planas o por ejemplo el día de la Lama, o sea, con equipos que se meten más atrás y tienes a una jugadora ahí arriba que fija las centrales y ayuda a incorporar a las compañeras en otro perfil del partido. La verdad es que sorprendió. Óscar es así, Óscar nos sorprende día sí, día también, para mal en casi todas las ocasiones. De hecho, él estropea el equipo. O sea, en el segundo tiempo, él estropea el equipo con los cambios porque yo no digo que haya que hacer cambios. De hecho, sale Medina y hace lo del doble lateral que te dije, bueno, comentamos que podía ser una opción en la previa del partido. Creo que es una idea bastante correcta, siendo el Barcelona, jugar con una doble lateral. Además, tener en cuenta que el Atleti, la doble lateral que tiene son jugadores que pueden jugar en toda la banda, ¿no? Yo creo que es una ventaja que puedes tomar, pero realmente era Vanini
el cambio en el medio del campo para pegarte con Aitana, Patri, incluso Engen cuando salía, porque tenía tiempo de sobra de salir o de quedarse en la defensa, era justamente la jugadora para ese perfil de partido, estando Virginia en el banquillo. Bueno, pues ahí el Atleti empieza a menguar. En cuanto el Atleti perdió un poquito, le falló el físico, lógicamente. Al Atleti le falló el físico a la vez que el Barça iba marcando los goles, porque llega el 3-1, que cuando el Atleti se intenta reponer del susto, bueno, más que el susto del golpe, del 3-1, llegan los primeros cambios y el penalti. Entonces ya, claro, ya directamente estás fuera del partido. Ya con el 1-4 ya se notó que el Atleti ya había bajado los brazos, que es lo que consigue el Barcelona en muchos de sus partidos. Te mete varios goles seguidos y ya baja los brazos, y lo hemos visto muchas veces. Es muy complicado, ¿eh? O sea, fue un mazazo los goles, y las jugadoras lo dijeron después en redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. En la segunda parte no dieron la imagen que tenían que haber dado, que fue totalmente distinta a la primera parte. A ver, al fin y al cabo, no me esperaba yo una goleada, o sea, tengo que decirlo. Tampoco me esperaba un resultado corto. El Atleti, es verdad que la lesión de Ludmila estaba siendo la más peligrosa del partido, y ya ha terminado de fastidiarlo todo. Yo estoy, bueno, no pude ver el partido en directo, evidentemente, no fui afortunada como vosotros, pero bueno, lo vi en la tele y estoy bastante de acuerdo. Para mí la clave está en el 1-3, ¿no? Que decía antes David, me parece, porque sí que es cierto que la primera parte es competida, al final, bueno, sea penalti o no sea penalti, el Atleti marca un gol, empata, y aunque después el Barça se adelanta, no sé, yo por lo menos desde mi casa me fui al descanso con la sensación de que el partido estaba abierto o estaba competido, ¿no? Quizá más que abierto. Entonces, bueno, ahí sí que es cierto que se empezó la segunda parte a ver qué pasaba, pero ya el Barça marca en el minuto 50, me parece, o a los 5 minutos o una cosa así, marca el 1-3, y ahí sí que ya es verdad que bueno, pues coincide también con lo de Ludmila, etcétera, pero sobre todo el mazazo psicológico de marcar tan pronto, porque a lo mejor si el Barça marca el 1-3 en el minuto 78, el Atleti hubiese resistido un poco más, ¿no? Pero al final vienes ya del esfuerzo de la primera parte y te llevas ese golpe de realidad al poco tiempo de empezar, cuando todavía estás como casi entrando en la segunda mitad, y entiendo que a partir de ahí pues es difícil recomponerse. A mí la primera parte me gustó, me entretuvo bastante. No creo que el Barça jugase mal, creo que el Atleti también hizo, bueno, méritos para competir el partido, ¿no? Y para llegar al descanso con ese resultado corto con el que se llegó, pero después sí que es cierto, y como decía antes también David, que a nivel que iban entrando los goles del Barça, iban bajando las fuerzas del Atleti, porque es normal, lógicamente cuando te empiezan a marcar goles, psicológicamente te caes un poco y las piernas ya no van a la misma velocidad que pueden ir cuando estás con el resultado más ajustado, ¿no? Cuando vas empatando. Entonces, bueno, yo creo que el resultado es, no sé si decir exagerado, porque bueno, tampoco, al final si marcas goles es porque te lo mereces, y el final del partido fue más flojito, pero bueno, final, a mí me entretuvo el partido. A ver, al final marcaron goles de más porque el Atleti bajó los brazos, claro. Es lo normal, es algo psicológico, o sea, piensa que tienes oportunidad, ya a los 5 minutos de comenzar la segunda parte ya te meten un gol, después otro y otro, al final bajas un poco los brazos. Eso es algo común que les pasa a los equipos contra el Barça. Por ejemplo, yo me acuerdo, me parece que fue el año pasado, no sé si fue en Copa o en Liga, un partido de la Real que jugó contra el Barça, que compitió la primera parte francamente bien, que tuvo incluso Liga, llegadas, que tuvo aproximaciones. El que acabó 7-1. Acabó perdiendo eso, 7, 8 o no sé cuántos goles le acabó marcando el Barça. Y claro, creo que fue el resultado, en Liga en casa, me parece. En casa de la Real. Sí. Sí, el año pasado. Correcto, en Zubieta, efectivamente. Claro, tú después ves el resultado, dices, las aplastaron, estuvo nada competido, etcétera, y para nada. O sea, fue un 0-2 al descanso y se veía el partido que incluso podía haber ido empate o incluso delante la Real, que sí. La Real tuvo muchas ocasiones en esos primeros 45 minutos. Lo que pasa es que, claro, se van al descanso tal, al poco del volver del descanso, el Barça te marca el tercero y ya a partir de ahí pues bajas los brazos, ¿no? Y los resultados a veces son más abultados por eso, como pasa en para mí el resultado justo del partido, o el resultado del partido para mí, bajo mi punto de vista,
a lo mejor pues un 1-3, por ejemplo, o algo más ajustado. Yo creo que el 1-6 es un tanto exagerado para lo que se vio, sobre todo en la primera parte en el campo. Y unido a lo que dice Sara, yo creo que el 1-3 sí que es un mazazo, sobre todo porque pasa con el primer tiempo, el Barça te marca demasiado pronto y como ocurre de la misma forma, porque no ha sido contundente en defensa, porque el primer gol es un fallo defensivo garrafal, o sea, juegas con 3 centrales y una jugada te entra desde la frontal del área absolutamente sola, remata como quiere. Y en el tercer gol pasa lo mismo, y en el cuarto, que es el penalti, que con el tiro de cámara, la verdad que tengo muchas dudas, igual que en el penalti del Atleti yo creo que no es, tengo mis dudas muy serias en este penalti, aunque da igual, como no hay VAR, pues da absolutamente igual. Pero el mazazo yo creo que gordo es cuando Lola lo para y marca el Barça en el rechace. Yo creo que ahí ya la jugada de Atleti ya liquidan el partido, porque ya es en plan de, pues mira, es que ya no nos va a salir nada, no nos sale nada, y a ella según llegan marcan. De hecho luego las siguientes 2 llegadas también son un par de goles más. De hecho, si en el descuento, que yo esta política de los árbitros y las árbitros en general, de un partido que va 5-6-0 o lo que sea, alargar los 6 minutos, me parece súper innecesario, más que nada porque es verdad que en el fútbol femenino no se ve esto suele pasar más en el masculino, pero se puede poner en peligro la integridad física de alguna jugadora, algún pique mal llevado. Esto no pasa en el fútbol femenino, o sea, yo no lo he visto, o por lo menos no lo hemos visto al nivel del masculino, pero sí que es verdad que añades un par de minutillos o un minutillo, porque yo sé que no pitan en el 90, que podían hacerlo perfectamente, y no pasaría nada. Pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que el resto de goles del Barcelona, sin contar el de penalti, el patrón es el mismo: jugada abierta a la banda, el Atleti de hecho la idea la tienen, porque el Barça va con 2 a la banda, el Atleti intenta cerrar con 2 jugadores, 2 en seguimiento. Lo que pasa es que la jugada del Barça centra con muchísima facilidad, no hay presión, posiblemente porque las piernas ya no vayan, y balón que va dentro del área, lo remata sí o sí una jugada del Barcelona, teniendo el Atleti hasta 6 jugadoras dentro del área. La verdad es que cuando pasa una vez, pasa otra y pasa otra. La verdad es que uno ya se pregunta, aparte de por qué han bajado los brazos, si tácticamente el equipo entrena esto, porque luego la rueda de prensa de Óscar, la verdad que fue un espectáculo demencial, porque Óscar se libró de todo diciendo que a balón parado la responsabilidad es de las jugadoras, y ya está. Dijo literalmente que la responsabilidad individual de las jugadoras. Él no tiene culpa de nada y ya está, ya correr. Pero más allá de eso, pues que un entrenador no tenga argumentos. Yo sé que combatir con el Barcelona es difícil, con un marcador de 1-3, 1-4 es difícil, pero él otra vez con los cambios empeora mucho el equipo, y tampoco hace que el equipo no decaiga del todo, porque tú puedes perder y puedes plantar cara. O sea, lo hemos visto, el Levante perdió pero plantó cara hasta el final. Yo a la Real la he visto empatar en Alcalá, y incluso en un momento de zozobra la Real luego planta cara también al final. O sea que puedes tener un bajón, pero tienen que llegar indicaciones claras del banquillo. Yo creo que por ahí pues el Atleti también estuvo mal. Lógicamente el equipo de la segunda parte está mal, pero empezando desde el banquillo. O sea, ya queda claro que no quieres que siga Óscar en el banquillo colchonero, ¿no? O sea, por cuestiones tácticas de entrenamiento. No, pero Lucía, por cuestiones ya no solo tácticas. Óscar lleva 1 año y medio en el Atlético de Madrid, y en 1 año y medio no hemos visto el trabajo de Óscar reflejado en el campo, porque el Atleti no juega nada, y con las jugadoras que tiene, yo creo que este equipo debe... Yo no digo que toque de lujo como el Barcelona. O sea, tú posicionalmente ves al Barcelona, o tácticamente en ataque y en defensa, cómo trabaja ese equipo. Yo no pido que trabaje igual, pero vamos, el Atleti tiene un parecido muy razonable donde mirarse. Hace 3 años y medio ese equipo ganó la 3ª liga consecutiva, y jugando un fútbol impresionante. De hecho, mucha gente entró al Atleti femenino por ese trabajo que se venía haciendo con el equipo, que da pues 3 ligas seguidas estando el Barcelona, y el Barcelona teniendo mejores jugadores y jugando bien. Pero ese camino se tuerce, se rompe, y a día de hoy el Atleti tiene una muy buena plantilla, porque tiene muy buena plantilla, tiene todas las posiciones dobladas, y en casi todas ellas jugadoras de un nivel que podrían ser titulares en otros equipos que no sea el Barcelona, o el Real Madrid, entre comillas, alguna. Pero quiero decir, yo creo que este equipo está preparado para jugar, para competir como lo hizo en la primera parte,
y para mantener ese nivel competitivo, porque se supone que han hecho una pretemporada, o eso el club ha vendido muy bien, que se ha hecho una pretemporada bastante potente en lo físico para poder llegar a estos partidos. Y el Atleti no tiene desgaste de Champions, el Atleti solo juega cada fin de semana, y Copa a día de hoy no ha tenido. Quiero decir que yo creo que el bagaje táctico y defensivo, tanto defensivo como en ataque, es muy pobre del Atleti. Que este Atlético de Madrid, la única estrategia sea lanzar balones largo a Ludmila, es que eso no funcionaba así. El Atlético, cuando estaba Jennifer Hermoso, madre mía, ¿cómo estamos? Lanzaba balones a Ludmila, sí, porque el Atlético tenía esa ventaja, pero es que el equipo jugaba muy bien, llegaba tocando de un área al otro, con Ángela Sosa, estaba Jenny, Esther, que no jugaba de 9 total, sino venía digamos con una posición de segunda punta, incluso jugando en banda izquierda, tenía opciones, o sea, el Atlético jugaba bien, pero ahora no. Es que yo creo que al final eso es lo que le está faltando al equipo. Ya le faltó el año pasado, que evidentemente pues es lógico que los equipos pasan por fases de reestructuración, tienen bajones, tienen temporadas buenas, tienen temporadas malas, pero bueno, yo creo que el año pasado se esperaba un poquito más, ¿no?, del Atleti de lo que realmente fue, que pasó bastante desapercibido, entre comillas. Y este año, sobre todo viendo el mercado de fichajes que hizo el equipo, que al final ha fichado sobre todo talento nacional, por el que se pelearían seguramente el 98% de los equipos de la primera Iberdrola, ¿no?, y que se ha reforzado muy muy bien, pues yo personalmente esperaba que fuese a dar un paso adelante. Empezó bien la temporada puntuando y tal, pero es cierto, a mí me da la sensación, tampoco he visto los 10 partidos que lleva el Atleti, he visto un par de ellos al principio y ahora el del Metropolitano y alguno otro, pero a mí me da la sensación, no sé si vosotros que lo veis más coincidís, de que el equipo se ha ido deshinchando un poquito, ¿no? De que empezó como muy fuerte, bueno, empezó fuerte y Pero que ahora con el empezó paso de las fuerte jornadas en cuanto se ha a ido cayendo. puntos. Yo tengo la sensación de que A ver, los primeros no ha habido partidos, es verdad realmente que en es ningún un momento Atleti juego. totalmente diferente al Atleti. ¿Decía Lucía? Que el Atleti de ahora no tiene nada que ver con el del principio. Yo estoy de acuerdo con Sara. O sea, las sensaciones, a lo mejor porque empiezas de un proyecto nuevo, tienen caras nuevas, a lo mejor la energía es distinta, pero ahora el equipo es reconocible. Yo Sí, pero lo veo más. bueno, sí, dime. Sí, yo creo que es un poco lo mismo, solo que hace. Bueno, es que el último partido se gana con una gran Ludmila y al final yo creo que no ha habido un cambio o no ha habido una gran bajada de rendimiento del equipo, sino que creo que ha sido más bien que los partidos contra equipos que se han ido cerrando les ha costado mucho sacarlos, los ha sacado a veces de milagro, y los equipos que han permitido que el Atlético de Madrid juegue más en transiciones, ahí se ha mostrado muy cómodo. Entonces, no es que no haya habido para mí una bajada en rendimiento, sino que ha sido pues que han tenido el mismo nivel de juego, solo que contra equipos que se adaptan más a su esquema, como el Athletic Club o O el Sevilla. pues ha atacado mucho más cómodo, ha hecho más goles, y contra equipos más cerrados les ha costado mucho más, incluso pues se han visto prácticamente abocadas al empate. Ya, pero eso es un problema, porque eso demuestra que no tienes un plan B, como decía antes Claro. David, ¿no? Porque tú tienes que tener claro que en una liga de 16 equipos no todos juegan igual. Es más, lo lógico es que tengas 15 partidos distintos. Entonces, no digo que haya que tener 15 planes de partido, pero hombre, por lo menos 2 o 3. Y además es que con la plantilla, insisto, que tiene el Atlético de Madrid, porque si fuese una plantilla floja que tiene pues a una delantera buena, como en este caso Ludmila, pues te puedo comprar el argumento de enviarle balones largos y que corra, pero es que el Atlético está perfectamente capacitado para ser un equipo que construya, que domine, que toque la pelota y que juegue bien al fútbol, ¿no? Que yo creo que es lo mínimo que se le debe exigir al Atlético, porque primero, porque es el Atlético y es un equipo histórico del fútbol femenino español. Y segundo, porque es lo que decía David, es que hace 3 años era campeón de Liga. Parece que ahora nos queda muy atrás con todo lo que ha pasado, con la irrupción de este Super Barça, etcétera, pero antes de este Super Barça el Atleti era el campeón de Liga, ¿no? Y llegando a la final de la Copa y, bueno, pues siendo el mejor equipo de España. Entonces, este bajón, yo es lo que decía, el año pasado a lo mejor temporada de transición lo puedo entender,
pero este año yo creo que ya no hay excusas para que el Atlético de Madrid no juegue a nada, porque tiene capacidad de hacerlo, tiene jugadoras, tiene mimbres, y lo que está fallando pues es que no se está dando con la tecla de saber lo que hay que hacer. Y para mí lo peor que le puede pasar a un equipo es que lo veas jugar y digas, no sé a qué está jugando. Eso me Sí. pasa con muchos equipos, me pasa a mí aquí con el Depor masculino, por ejemplo, que a veces voy a Riazor y digo, me da igual que jueguen al contraataque, me da igual que jueguen al toque, me da igual que sea más vertical, que sea más horizontal, pero que lo veas y que sea un estilo reconocible, ¿no? Y aquí, pues en este caso es lo que decía antes David. Sí, reconocemos que hay balones en largo a Ludmila, pero ¿y si se lesiona a Ludmila? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Claro, entonces yo creo que se le debe exigir más al Atlético de Madrid porque, insisto, tiene los mimbres, tiene un muy buen equipo y hay que sacarle mucho más partido porque está capacitado para estar en zona Champions como mínimo, yo creo. Pues sí, completamente. Y con esto vamos a dejar ya y vamos a hablar precisamente del equipo del que antes hablaba Fran, de ese equipo que jugaba también al fútbol, que hace 3 años ganaba la Liga, que lo entrena precisamente el entrenador que vamos a hablar ahora, que es José Luis Sánchez Vera, que, bueno, tiene al Levante. Esta semana última ganó 5-1 al Sevilla. Es verdad que fue un partido que también puede engañar un poco el resultado, o al menos esa es mi opinión, pero bueno, que lo tiene en Buñol prácticamente imbatido y que ahora mismo pues ocupa la tercera posición y que está a puntito de estar en la segunda plaza. Y bueno, vamos a hablar de ese partido, ese Levante-Sevilla, que a mí personalmente me gustó mucho. Fue un partido muy bonito de ver, fue un partido con muy poco centro del campo, fue bastantes llegadas constantes de ambos equipos. Y sobre todo, creo que es un poco el símbolo de la temporada de un equipo y del otro. El Levante tampoco hizo un partido para mí. Puede que haya gente que le parezca espectacular, pero a mí no me pareció un partido sensacional del Levante, sino que aprovechó bien sus oportunidades, atacó cuando debía y luego además marcó sus goles, porque tuvo esa suerte para marcar los goles que, por ejemplo, el Sevilla, que para mí no jugó muy mal, no mereció perder 5-1. Pero, bueno, no marcó más que un gol. Y luego es verdad que también, como comenta Fran por el chat, que hay un penalti inexistente que acaba sentenciando el partido de manera definitiva. Cuando va 3-1 el Levante, el Sevilla estaba buscando el 3-2 y en ese momento pues llega un penalti por manos inexistente de... No me acuerdo qué defensor del Sevilla en este caso fue, pero bueno, un penalti que le da claramente en la barriga, en el pecho, o como queramos decirlo, pero no en la mano. Y ahí pues marca el cuarto del Levante, lo marca Erika Lombi, y a partir de ahí el partido evidentemente pues se acaba. Entonces, por hablar un poco más del Levante, me gustó sobre todo el inicio del partido del Levante, salió muy bien, marcó esos 2 goles, ese primer gol rápido que lo hizo Andonova, y sobre todo yo creo que es una jugadora de la que se habla poco porque hace un trabajo espectacular, que es Mayra Ramírez, que se la valora muy poco todo lo que hace, y en este partido el primer gol lo marca Andonova, sí, pero el trabajo que hace Mayra Ramírez de pelearse con las centrales, de poner una pantalla de baloncesto, que es una pantalla espectacular para que remate sola Natasha Andonova y haga ese 1-0, y luego el resto del partido, las peleas constantes que tiene con las centrales, cómo les gana por velocidad, cómo presiona, cómo hace todo en este Levante. Y evidentemente es una jugadora clave para que el equipo vaya como vaya. Además, una jugadora recién fichada esta temporada del Sporting de Huelva. Y además que forma un tridente letal con Andonova y con Alba Redondo. Yo creo que es uno de los mejores tridentes de la liga. El Levante, el peso ofensivo lo llevan ellas sin duda alguna. A mí Mayra ya me gustó muchísimo el año pasado en el Sporting. Es un contexto totalmente distinto el del Sporting y el del Levante, pero ya me pareció una de las delanteras con más potencial de la liga. La duda estaba en si se iba a adaptar precisamente a ese contexto del Levante. Creo que lo está haciendo francamente bien y, como estáis diciendo, esa delantera, ¿no?, con Andonova y con Alba Redondo, que para mí está en un estado de forma brutal, pues es letal. A mí el Levante me parece un equipo generalmente bastante entretenido de ver, ¿no? Me pasa un poco lo contrario de lo que me pasa con el Atlético. Yo
apostaba en verano a que el Atlético iba a ser un equipo que me iba a gustar y que iba a ser atractivo de ver, etcétera, y por el Levante, la verdad, lo reconozco, no pasa nada, no daba un duro. Creo que mucho pensaba Mucha gente sí que igual. hicieron un Claro, cambio es muy que fuerte encima en su se plantilla. le fue mucha gente se le fue gente importante al Levante y el mercado de fichajes no fue tan bueno como el del Atlético, que precisamente pescó ahí, ¿no? Pescó en Muñol. Entonces yo por el Levante no daba un duro, por el Atleti sí, y me está pasando un poco al revés, que me gusta más ver al Levante que ver al Atleti, ¿no? Porque me parece, pues eso, un equipo descarado, un equipo muy atractivo y con ese tridente, sobre todo coincido con que Mayra está infravalorada, pero es una futbolista fundamental para Sánchez Vera, que yo creo que veremos cuánto les dura la gasolina y si no tienen lesiones, que esperemos que no, y si el físico les aguanta, pero si son capaces de mantener el ritmo físico y tienen suerte con las lesiones, van a ser un equipo interesante de aquí a final de temporada. Y bueno, uniéndolo a lo que comenta Sara, estoy de acuerdo. Además, vamos, haciendo la comparación con el Atlético de Madrid, como estaba haciendo, es que tú ves un partido del Levante y ves cómo está el equipo trabajado tácticamente en fase de ataque, en fase defensiva, y es que en uno ves que hay trabajo y en otro no. Y bueno, esto Sánchez Vera siempre lo ha dado, el tema del trabajo y sobre todo lo definido, lo táctico, la pizarra. Yo creo que es una cosa que Vera trabaja bastante bien y se ve en el Levante. Mayra, vamos, muchos pensábamos que iba a hacer un fichaje bastante acertado. Queríamos ver si con un poquito más de presión, ¿no? Porque al final Levante es un histórico, iba a llegar y claro que, bueno, incluso se le puede quedar pequeño el Levante. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero vamos, la temporada de momento pinta muy bien y se habla poco, o bueno, no ocupa tantas portadas ella porque, bueno, pues al final pues estando el Barça, el Real Madrid y un poco el Atleti, pues es verdad que los demás equipos se empequeñecen un poquito en prensa, ¿no? Pero Alba Redondo yo creo que yo creo que ya ha destapado el tarro de las esencias y yo creo que es una 9 preparada ya para volar muy alto. No sé, ya equipos no lo sé, en el Atleti me encantaría, pero bueno, yo creo que es una jugada para volar pues donde quiera ella, porque yo creo que es una 9. Yo creo que en estos años en el Levante ha hecho una evolución muy buena y yo creo que está preparada ya para dar el salto. No sé yo sé que renovó, no sé hasta qué fecha exactamente, pero bueno, ahora como ya se está poniendo dinero en el fútbol femenino, vamos a ver qué ocurre. Y también, bueno, también destacar que lo que le falló un poco al Levante el último día con el Valencia, que fue, digamos, esa contundencia atrás que hizo que el Valencia decidiera el derbi los últimos minutos, sí que la tuvo con el Sevilla. También es verdad que se juntó una cosita del Sevilla, que es verdad que le llega pasando desde que empezó la temporada. El equipo en las segundas partes se cae, salió muy desconectado de la segunda parte y esto le lleva pasando ya muchos días, el día del derbi, por ejemplo, bueno, es verdad que empatan, con el Betis, nada más empezó la segunda parte, desconecta y no tiene mal equipo, o sea, tú analizas la plantilla del Sevilla y técnicamente son jugadoras que para ganar partidos tienes jugadoras, además tienes plantilla de sobra para por lo menos ofrecer más de lo que se ha ofrecido hasta el día de hoy. La cuestión es la paciencia que va a tener el Sevilla o no con Toro, porque lógicamente ya el año pasado decíamos que el Betis tenía un equipazo y que tenía que estar ahí peleando ahí arriba, pero al Sevilla ya yo creo que le ponemos el cartel ya un poco del año pasado del Betis, porque la decepción es grande, porque cuando se fichó a Martín Prieto sobre todo, ya dijimos, bueno, cuidado, porque el Sevilla con una jugada con Martín Prieto de arriba, pues sobre todo cuando vayan los equipos ahí a Sevilla, va a ser difícil sacar los puntos de allí y todo lo contrario. La verdad que quien juega con el Sevilla pues suele sacar bastante puntos. Entonces vamos a ver la situación de Toro también. En casa es un equipo que consigue bastantes victorias. De hecho ha ganado ya Levante Las Planas. También recuerdo que ganó a Lama y algún partido más y además se ha ganado goleando, pero es verdad que fuera de casa sobre todo pues les cuesta marcar goles y sobre todo encajan demasiados. En 2 partidos, el derbi y en este partido han encajado 8 goles, que son una barbaridad si quieres pelear por acabar entre los 6 primeros, que es un poco el objetivo, porque lo de la Champions creo que ya es descabellado para este equipo. Y bueno, pues esa posición evidentemente
requiere defender mucho mejor y defensivamente el Sevilla la verdad es que deja bastante que desear. También es cierto que en este partido el Levante me gustó bastante, sobre todo su forma de levantarse del empate, porque reciben el empate de Isica Martínez, que es un disparo fuerte, pero que puede hacer más para mí María López Valenzuela. Y luego a partir de ahí, en minuto siguiente, marca, creo que está Tena Pinto de cabeza, un centro que creo que es de Paula Tomás, no lo tengo en la cabeza, pero me parece que es de ella, es un centro muy bueno y un remate de Tatiana Pinto, y a partir de ahí el 2-1, luego llega el 3-1 de Alba Redondo, con un poco también de fortuna, porque es un disparo que le da en la espalda a Yolanda Aguirre, que hace un partido espectacular, aunque reciba 5 goles, es para mí la mejor del Sevilla. También habla mal del equipo, evidentemente, que la mejor sea la portera cuando reciben 5 goles. Y bueno, el Levante, creo que sobre todo me quedo con eso, porque además venían de perder el Derby 4-2, que ya fue un golpe moral muy duro, porque bueno, estaban empatadas a 2 en el minuto 90 y acaban perdiendo 4-2. Y empiezan bien el partido, marcan ese gol, y luego llega ese empate, y nada, en un minuto ya recuperan la ventaja, y a partir de ahí el partido, es verdad que también con ese gol con un poco de suerte, luego el penalti y todo lo que queramos decir, pero estuvieron muy concentradas y sobre todo me quedo con esa capacidad de recibir el empate, levantarse y marcar en la jugada siguiente. Y bueno, vamos a ver dónde dura este Levante, porque es verdad que es un equipo que depende mucho de Alba Redondo, de Andonova y María Ramírez, pero es un poco similar a lo que decimos la temporada pasada con la Real Sociedad, que decíamos de Amayur, Nerea y Sí. Franci, que dependían muchos de ellas, que a ver cuándo se caen tal, y acabaron segundas. Así que vamos a ver dónde dura este Levante. Yo sigo diciendo que creo que no va a acabar en Champions, pero que va a estar ahí peleando, eso no tengo duda. Yo la duda que tenían antes de este partido, digamos, y ya después cuando empezó el partido y encajaron el gol en contra, es eso que estás diciendo tú, ¿no? Cómo iban a asumirlo, sobre todo después del golpe que entiendo que fue la semana pasada, ese derbi, cuando ya estaban convencidas, cuando ya parecía que todo abocaba al empate y de repente el Valencia hace 2 goles en el tiempo de descuento, les levanta el partido en la cara y bueno, pues sí que es cierto que esas derrotas son dolorosas. Llegas al partido, te marca el Sevilla y a partir de ahí psicológicamente, más allá de lo futbolístico, hay que hacer un trabajo y hay que hacer un esfuerzo grande para recuperarte, para reponerte y para salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si además de estar bien trabajadas tácticamente, como decía David, pues también van ganando poquito a poco, porque solo van 10 jornadas al final, esa fortaleza mental, cuidadito con ellas, porque es lo que tú dices. Lo decíamos de la Real el año pasado, que estuvimos todo el año esperando a ver cuándo se caían y no se cayeron. Y veremos qué pasa este año con el Levante, que yo creo que está un poco ocupando ese papel de equipo con el que a priori no se contaba mucho para pelear ahí por la zona Champions, pero que de momento lleva 20 puntos y oye, que les quiten lo bailado, que esos 6 partidos que llevan ganados, sabes, están ahí en su marcador y ya nadie se los va a quitar. Entonces, bueno, si además de que están bien trabajadas en el campo, son capaces de aprender a tener esa fortaleza mental para levantarse de los reveses, pueden ser un equipo peligroso, sobre todo porque yo creo que además de los equipos que están ahí ahora peleando por la Champions, bueno, quitando al Madrid Club de Fútbol, que ese sí que me genera un poco más de dudas de hasta cuándo va a durar, ¿no? Ahí en esa pelea. Me ha caído un poco, de hecho. Sí, pero yo creo que el Levante es el equipo que menos tiene que perder, entre comillas, porque al final el Real Madrid tiene la obligación de terminar en Champions, el Atlético debería tener también la obligación se entiende como objetivo principal, de terminar en Champions. La Real no tiene la obligación, pero es el equipo que viene de estar ahí, entonces, bueno, todo el mundo espera que haga otra vez una buena temporada, y el Levante es un poco quizá el más tapado, ¿no?, de todos esos que está ahí, y esa poca presión, digamos, o esa menor presión que puedan tener sobre sus cabezas puede ser también un factor importante si, como digo, el físico les aguanta. Sí, o sea, ese va a ser el gran interrogante. Yo creo que la segunda vuelta, a ver con el parón de Navidad si vuelven si siguen en la misma línea o a lo mejor cambia algo. Bueno, es el gran interrogante, pero jugar sin presión, como dices tú, Sara, de que no tiene el objetivo de entrar en Champions, porque realmente no es su objetivo, por todas las jugadoras importantes que se han ido. Al final, jugar sin presión pues hace que te diviertas más, que no sufras tanto, yo creo.
Pues sí, y hablando ya del Levante, vamos a hablar precisamente de otro equipo que acaba de nombrar Saraga, que es ese Madrid Club Femenino que ha caído un poco ya, segunda derrota consecutiva en casa, y que además, pues ante dos rivales que, hombre, teóricamente pues están a su nivel, porque son rivales de su liga, pero que bueno, pues teniendo en cuenta que estaba hace nada segundos, terceros, pues evidentemente esto le resta bastante. Derrota contra el Sporting de Huelva, en un partido en el que también fue un poco cruel la forma de perder, porque sobre todo creo que, bueno, ese 0-2 con el que se marcha al descanso el Sporting de Huelva, estaba jugando muy bien el equipo de Antonio Toledo, y luego llega el empate del Madrid, primero marca, creo que es Cometti, Es Flor. Flor, exactamente, Flor con segundo. Flor. Y luego marca el golazo de la jornada, sin duda alguna, de chilena con la izquierda, Gaby Núñez, para empatar el partido. Y justo después de ahí parecía que el partido va a acabar del lado del Madrid, que estaba atacando mucho más, que estaba llegando con más peligro. Y lo que tiene el fútbol es que al final, en la última jugada, ataca el Sporting de Huelva, tiene un córner y ahí marca, creo que es Balcersak, el 2-3 para que el conjunto universo se lleve el triunfo que mereció, porque es verdad que durante gran parte del partido fue superior, pero lo lleva de manera agónica, un poco el estilo Sporting de Huelva, que creo que el director de la temporada que fue contra el Alhama, creo que fue el Alhama, fue también el último minuto. Le gusta ganar con épica, pero este triunfo es clave para el equipo nubense y sin duda les acerca mucho en su objetivo de la salvación, porque es una victoria de mucho mérito fuera de casa y que, bueno, pues les da mucha moral de cara a la que de temporada, porque es un equipo que no acostumbra a ganar fuera de su territorio. Sí, no, yo estaba pensando en el Madrid, que ya es la segunda derrota consecutiva, o sea, ya es como un frenado a toda la trayectoria que llevaban, que era espectacular, pero bueno, es como pasa con el Levante, o sea, las expectativas son diferentes. El Madrid estaba buscando alejarse del descenso, no repetir lo que pasó el año pasado, y yo creo que de momento está cumpliendo. Es verdad que pueden ser dos derrotas que inviten a dudar del proyecto, pero bueno, de María Pri yo creo que no se puede dudar nunca, al final después siempre se levantan. El Sporting de Huelva, también otro equipo que no acostumbra a ganar fuera de casa y lo ha conseguido. Es verdad que, bueno, el gol en el 92, de ser un chute, la adrenalina, vamos, increíble. Yo es que el Sporting es un equipo del que me fío entre 0 y nada. Me da igual que sea en casa que sea fuera. Es cierto que en casa es mucho más fuerte que cuando juega lejos de Huelva, pero siempre digo que, y lo decía además cuando estaba el Depor en primera, me juego el descenso con cualquiera menos con el Sporting, porque al final es el eterno candidato a estar ahí, pero es un equipo tan acostumbrado a jugar en esa zona y es un equipo tan acostumbrado a esos contextos de partidos de marcador tan ajustado, que al final tienen una y muchas veces acaba cayendo de su lado, ¿no? Y por eso llevan ya tantos años en primera división y ahí en la élite. Entonces, bueno, yo creo que mereció ganar el Sporting el otro día. La verdad, estoy de acuerdo con Mario, que en líneas generales me pareció superior, pero es cierto que el Madrid Club de Fútbol está demostrando también que es un equipo que no se rinde. Perdió de manera cruel el otro día, pero levantó un 2-0 en la segunda parte y yo creo que todavía va a dar mucho que hablar. No sé, como decía antes, si le va a dar para pelear por la Champions, ¿no? Porque al final, bueno, pues eso, la temporada es muy larga, pero que desde luego va a ser un equipo que nos dé mucho que hablar para lo bueno y para lo malo también, ¿no? Que pueda sorprender a uno de los equipos de arriba y que después pueda pinchar a lo mejor contra uno de los de abajo. Yo creo que tienen mucho que decir en esta liga, que como dice Lucía, al final el objetivo, según lo que ellos han dicho, era salvarse tranquilamente, digamos, o no sufrir tanto como otras temporadas, salvo hecatombe, yo imagino que lo irán a conseguir y que van a ser un equipo con el que ya nos estamos divirtiendo, pero que nos vamos a divertir más a lo largo de la liga, ¿o eso parece? Sí, y luego unido a eso, es verdad que veníamos de un Madrid que estaba jugando unos partidos a un nivel súper alto. No se cometían errores, el equipo era muy efectivo, defendía muy bien, Paula Ulloa lo paraba todo, y lógicamente pues seguir ese ritmo pues más allá del Barcelona pues es complicado y al final siempre tienes un tropiezo que puede venir acompañado de un segundo tropiezo o luego ganas y luego vuelves a perder, es decir, pierdes cierta regularidad, pero que es verdad que el objetivo del Real Madrid, más allá de salvarse y una vez de salvarse pues a lo mejor intentar quedar lo más arriba de todo,
no tienen esa presión a lo mejor pueden tener pues como el Levante, la Real, el Atleti, el Real Madrid, que son los que tienen que estar peleando por los puestos de la Champions. Yo creo que el Madrid ha llegado a un punto óptimo de competición y bueno, pues ahora tienen un bajoncito, pero es posible que el Madrid luego recupere y haga varias victorias seguidas, porque la verdad que pues los equipos, ya conocemos los equipos de María Pri, son equipos muy bien trabajados, otra cosa no, pues están muy bien trabajados. El equipo, yo diría que incluso defiende mucho mejor que el año pasado. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que pues, han aparecido ahora pues esa pareja de Comet y con Leal, que en jornadas anteriores nadie la podía pasar, pues bueno, es verdad que están llegando ya a algún desajuste, pero yo creo que es una cosa normal y muy de acuerdo con Sara. Yo tampoco me jugaría el descenso con el Sporting de Huelva, porque siempre decimos, claro, que es de estos equipos que están, ¿quién puede descender? Bueno, el Sporting, pero que luego el Sporting, como la pasa el Rayo durante muchísimos años, aunque son dos clubes muy diferentes, sobre todo la dirección, son equipos que siempre han estado peleando en esa zona y en el barro ellos se mueven bien, saben cómo tienen que tomar esas posiciones defensivas y cómo consiguen el objetivo, aunque parezca milagroso luego a final de temporada. Y bueno, pues yo creo que es una gran victoria del Sporting de Huelva, que refuerza sobre todo esa, pues que no es un equipo a lo mejor para pelear directamente los puestos de descenso, entendemos que sí, pero sí, creo que es un equipo que este año, espero no gafarles, yo creo que este año podrían sufrir menos, porque yo creo que es un equipo que fuera puede dar más problemas. Es verdad que yo lo recuerdo en Alcalá y ese día el Reker pierde 5-0, creo que fue 5-6-0, Sí. pero es verdad que el equipo no estuvo a la altura, la verdad que estuvo muy mal, pero sí que hemos visto una versión bastante mejorada en los últimos partidos, incluso perdiendo. Por ejemplo, el día del Real Madrid, que ya lo comentamos, ya se comentó aquí también, pues el equipo no jugó un mal partido y es verdad que el Madrid gana por calidad. Pero bueno, pues oye, pues poquito a poquito, si el Sporting mantiene esta línea de seguir fuerte en casa y victorias o sumar puntos fuera de casa, yo creo que este año podrían sufrir mucho menos. Pues ojalá, porque es un equipo de los que cae bien, sobre todo, tiene un equipo que, bueno, juega muy bien también, y creo que también esta mejora ha sido clave encontrar esa posición de delantera centro con Ana de Teresa, que llegaba al equipo este pasado verano, después de haber descendido el año pasado con el Eibar, y el anterior con el Rayo no descendió, pero bueno, hizo un muy buen partido, muy buena temporada hasta que se lesionó de la rodilla. Sí. Y bueno, es un equipo que gusta siempre ver bastante y que siempre te aporta mucha competitividad, porque muchos partidos los pierde, puede ser que los pierda o los empate, pero siempre está ahí. Y luego, bueno, sobre todo es un equipo que me gusta mucho, sobre todo verle, porque es un equipo muy compacto, es complicado hacerle daño y algún partido malo tiene, por supuesto, pero es un equipo que compite muy bien y, como dice Sara, pues es un equipo que nunca quieres tener enfrente cuando tiene que jugar el descenso, porque siempre sabes que sea como sea, se acaban salvando, y esta temporada parece que no va a ser distinto. Así que, si os parece, vamos ya con el siguiente partido, en este caso con el Real Madrid Alhama, un partido que es un poco similar en cuanto a posiciones, porque es un equipo de la zona alta contra todo equipo de la zona baja, pero aquí pues el resultado fue bastante distinto. Fue un 5-1 del Real Madrid Alhama, y sobre todo, bueno, fue un partido en el que el equipo blanco, que para mí no fue tan superior, sobre todo la primera parte al Alhama, que a mí el Alhama me gustó el inicio del partido que hicieron, tuvieron la primera ocasión del partido, aunque luego evidentemente pues el Real Madrid te pasa por encima. Y sobre todo me gustó cómo sí que pareció transmitir algo de juego el equipo de Toril. No fue tampoco su mejor partido, ni mucho menos, pero bueno, después de cómo venía los últimos partidos, el partido contra el Chelsea, que a mí, pese a que perdió solo 2-0 y tuvo ocasiones incluso, no me gustó demasiado el equipo. Contra la Lama sí que fue mucho más efectivo, tuvo sus ocasiones, las aprovechó, y sobre todo mete en dinámica a una jugadora como Feller, que empieza a ser importante, fue de las mejores contra el Chelsea y marcó un doblete en este partido contra la Lama, y tiene que ser un poco la jugadora que le aporte ese dinamismo en ataque, ese juego vertical que le faltaba, porque creo que es un equipo que tiene muy buenas jugadoras en ataque, pero le faltaba quizá ese verso libre, aparte de Atenea, ese jugadora rápida que rompa al espacio, un poco como Lumina en el Atlético de Madrid, y Feller puede ser un poco eso, y en este partido pues sí que dio muestras de su gran nivel y también de su capacidad para marcar goles.
Sí, o sea, el Real Madrid es una goleada para disipar las dudas y las malas sensaciones de contra el Chelsea o contra el Barça y etcétera. Y a mí me gustó el Real Madrid porque fue efectivo, es verdad, lo de entrar en dinámica Feller, que al final se la fichó para que fuera creciendo en el ámbito del Real Madrid, pero me parecía un poco raro que no se le dieran minutos hasta ahora. Me alegro mucho por ella, por el doblete. Y solo queda ver que se siga en esta línea, que el Real Madrid siga con esta efectividad de cara a puerta, porque es verdad que hay muchos partidos en los que nos falla eso y que no dependamos de Atenea. O sea, al final lo que es que el Alhama se lleva otra goleada, sí. O sea, que eso no es nada nuevo. Es un partido simplemente era para ganarlo y golear. Sí, pero bueno, el Alhama a mí tampoco me disgustó. Venía de ganar su último partido, el primero contra el Granadilla, y empezó bien, salió con motivación a combatir el Real Madrid. Y la más suerte que tiene es que en el minuto, creo que 3 o 4 llega el primer gol, un gran disparo de Caroline Weir, y a partir de ahí, pues lo siguen intentando. Tienen ocasiones para empatar, incluso, bueno, pues pueden ponerse ahí, pero bueno, no tiene esa suerte y el Madrid a la contra te mata. Pero bueno, la Lama tampoco para mí dejó malas sensaciones. Me gustó cómo jugaron, cómo compitieron. Y como dice Silvia, tienen partido este fin de semana muy importante contra el Villarreal, que ahí ya sí es clave para ellas, porque sobre todo en su casa, después de inicio de temporada complicado que han tenido, la mejor opción para sumar puntos es en su feudo, y tienen que intentar sacar este partido como sea. Es que, hombre, hablar de partido decisivo o de final o de una cosa Ya, así bueno. ya en la jornada 11 me parece exagerado, pero es cierto que es un partido muy importante porque al final no sabes cómo va a acabar la temporada y ya el golaveraje, sobre todo contra equipos que a priori van a estar ahí, pues empieza a ser importante ganarlo, ¿no? Para mí es uno de los partidazos de esta jornada, ¿no? Creo que va a haber tensión, creo que vamos a ver un partido de que se lo va a llevar el que cometa menos errores al final, porque me parece que ya va a haber bastante en juego y habrá que ver, porque al final es cierto que hay que intentar puntuar contra todos los equipos, pero el Real Madrid no es un equipo de la Liga de la Lama, pero el Villarreal sí, por ejemplo. Sí. Entonces, al final 3 puntos son 3 puntos y un punto es un punto, lo consigues contra quien lo consigas, pero no es lo mismo ganarle a un rival directo que le quitas de ganar a ellos también que hacerlo contra otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dimos al Alhama y al Alavés por muertos muy pronto. Yo sigo pensando que son los dos principales a descender, ojo, Sí. pero me parece que van a dar más guerra de la que a priori hace a lo mejor 2 o 3 semanas podíamos calcular, porque desde principios de noviembre, por ejemplo, a hoy, es cierto que el Alhama ya ha ganado un partido, el Alavés tiene 5 puntos y que al final el Alavés, por ejemplo, está a 2 puntos de poder salir del descenso, que 2 puntos pues es eso, ganar un partido, ¿no? Entonces, bueno, ojito con la zona de abajo, que estamos hablando mucho de la Champions, etcétera, pero por abajo se está calentando también la cosa. Sin duda. Y el Alhama es un equipo que no había estado nunca en primera, al que le ha costado adaptarse, pero que no descartemos que en la segunda vuelta a lo mejor pueda dar un estirón hacia arriba, porque al final tampoco tiene tan malas jugadoras, ni jugadoras que no sirvan para jugar en esta categoría, al contrario. Entonces, bueno, siguen siendo mis dos grandes candidatos al descenso, pero estoy convencida de que van a dar más guerra de la que podríamos pensar hace un par de jornadas. Y además que el Alhama viene de partidos en los que no está mereciendo la crueldad de los resultados, porque hay resultados muy abultados cuando el equipo, yo creo que ha hecho mejor partido como para perder pues por 3 o 4 goles cuando no lo ha merecido. Yo creo que trabaja bien el equipo, pero es verdad que los despistes atrás o la calidad superior a lo mejor de los rivales, como puede ser la del Real Madrid en este fin de semana, te marcan bastante. Bueno, el Madrid apostó por un fichaje digamos de otro nivel, digamos de una jugadora de calidad como Caroline Weir, y lógicamente una jugadora como ella pues marca diferencias, y lo estamos viendo desde que empezó la liga. Yo creo a día de hoy, creo que para mí es la mejor jugadora con diferencia de las 10 jornadas del Madrid.
Es verdad que Misa ha estado a buen nivel, sobre todo el día del partido con el Barcelona, pero es verdad que Caroline Wade es, digamos, además la Brelatas es la jugadora que aporta algo diferencial en el Madrid, que ahora está en una fase un poco irregular, es verdad que gana. También pues otra cosa que no hubiera sido victoria, pues la verdad que se hubiera llamado mucho la atención. Ahora que pues hay unas voces que apuntan a Toril después de la Champions y la derrota con el Chelsea, bueno, pues yo creo que esta victoria al Madrid le puede venir bien. Creo que es bastante importante. El calendario es muy voluble. Cuidado porque bueno, el Madrid va a Barcelona a jugar con el Levante Las Planas. Es verdad que es un partido que el Madrid debe ganar, como lo hizo el Atleti, pero es una jornada importante porque el día 11 es el derbi en Valdebebas, el Real Madrid Atlético Madrid. Es cierto que siempre decimos esto de que es un partido definitivo, pero sí que es verdad que bueno, vamos a ver cómo llegan los dos equipos. Quedan todavía 15 días, pero bueno, sin despistarse del derbi, los dos tienen unas salidas incómodas, y vamos a ver cómo también afecta, porque si no recuerdo mal también hay Champions entre medias, creo recordar. Hay Champions la semana del puente de diciembre, me parece. No estoy. Sí, la semana que viene justamente. Y ese o sea es que el Real Madrid-Chelsea. El Real Madrid juega con el Levante Las Planas, con el Chelsea, aquí en Valdebebas, y luego el derbi. La verdad que es una semana, son 15 días intensos. Así que y luego el PSG vamos a medir esa reacción del Real Madrid, por lo menos en resultados. Bueno, pues el equipo puntúa, pero vamos a ver en juego, porque sí es verdad que está un poco atascado el Madrid en el medio, no da con ese tribote o con esa situación de medio campo que quiere Toril, pero bueno, ahora vienen partidos muy exigentes, vamos a ver cómo sale el Madrid de ello. Sí, y hablando precisamente del Alhama, que justo es el rival del próximo partido del Villarreal, vamos a hablar de este partido del Villarreal, que no fue nada bueno, perdió 1-6 en casa contra el Athletic Club, que es un equipo un poco al estilo del Atlético de Madrid, que cuando le das espacios te mata, y bueno, fue un partido tremendo el que hizo el equipo de Irai Iturriegi, y sobre todo me quedo con el nombre de la joven Jone Amézaga, que marcó, creo que fue, no sé si un doblete o solo un gol, pero bueno, fue un partido tremendo el que hizo. 1-1. Uno solo. Bueno, estuvo todo el equipo muy bien, pero me quedaba un poco con el nombre de Jone Amézaga, porque bueno, es una jugadora muy muy joven, de hecho fue campeona del mundo sub-17 hace apenas un mes, y parece ser que ese tiempo que estuvo fuera no le ha aceptado para nada y ya está a un nivel tremendo. Y sobre todo me quedo también con el trabajo táctico de Irai Iturriegi, que en este partido, después de perder el derbi ante la Sociedad de la semana anterior, demostró un grandísimo nivel, y sobre todo me quedo con esa manera de trabajar, esa manera de castigar cada error del Villarreal, que es algo habitual también en el equipo de Sara Monforte, que toda temporada vayamos diciendo que cometen demasiados errores. Y en este nivel de exigencia y de igualdad por el descenso, ojo, que puede ser lo que al final les cueste muy caro, porque este partido, por ejemplo, creo que el segundo gol comete error Elena de Toro, hay también algún error defensivo, algún despiste, y luego, bueno, llega el gol, que es el 1-3 de Belén Martínez, me parece, es un golazo también. Y luego llegan 3 goles del Athletic Club, con el Villarreal ya lanzado a por todo ese empate o esa remontada que hubiera sido imposible, y llegan 3 goles más de un Athletic Club que demuestra un nivel tremendo en cuanto a defender en bloque bajo y correr a la contra, con Ana Azcona, con Rafael Amézaga, con Clara Pinedo, con Paula Arana. Es un equipo tremendo en transiciones, y aquí lo demostró frente a un Villarreal que esta semana se juega bastante contra el Madrid, contra el Alhama, perdón. Y vamos a ver qué tal lo hace, porque es un partido, como dice Silvia, que Sara Monforte pende de un hilo, porque este partido, en caso de perderlo, le mete en un atolladero complicado al equipo castellonense. Es que aquí dos cosas de este partido. Lo primero, y lo que decías tú del Athletic Club, es cierto, a mí lo que más me gusta de este Athletic, que posiblemente sea también lo que más las condene, es precisamente esa juventud. Son un equipo que está en constante evolución, que Iraya lo trabaja muy bien,
y que al final hay jugadoras que están siendo titulares en el Athletic Club en Primera Iberdrola que acaban de venir de los europeos y de los mundiales de categorías inferiores, ¿no? Con la selección, que lo normal es que estuviesen jugando pues en el equipo B, en la primera federación. Y están ahí, y están rindiendo, y están dando la talla. Entonces, bueno, pues esto habla muy bien también del trabajo que hace el Athletic en general, que evidentemente a veces les pasa factura, porque son jugadoras muy jóvenes a las que les falta experiencia y a las que les falta adaptarse a la élite, pero que no dejan de ser futbolistas súper interesantes. Y por otro lado, por el Villarreal, yo lo digo siempre, y además lo vemos casi todas las temporadas. Lo más difícil cuando un equipo asciende de segunda división a primera no es el primer año. El más difícil es el segundo, siempre. Le pasó al Depor, le pasó al Eibar, le pasó en los últimos tiempos a muchos equipos, ¿no? Porque el primero llegas, lo haces bien, nadie cuenta contigo, tienes muchísimas ganas, etcétera, y mantienes el bloque más o menos y te salvas. Pero el segundo, donde tienes que ya tomar decisiones, ya la gente te conoce, ya te quitan jugadoras y hay que, digamos, pues hacer ahí una remodelación, normalmente suele costar muchísimo más que el año del ascenso. Y yo creo que eso es lo que le va a pasar al Villarreal, que empezó bien, pero que yo no digo que vaya a descender, que puede salvarse, pero le va a costar, va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir porque la gente ya le tiene el punto pillado, y es eso. Al final juegas en un partido contra el Athletic, que cometes un par de errores, te machacan y ya estás en el siguiente partido en la cuerda floja, ¿no? Yo no sé si la solución pasa por cambiar el banquillo, si pasa porque ya se ha terminado el ciclo de Sara Monforte, o no sé cuál es la solución. El año pasado parecía un poco similar, y al final mantuvieron la confianza en ella y el equipo se salvó. Así que veremos a ver este año qué pasa. Claro, a veces es que no siempre cambiar de entrenadores es la solución, ¿no? No sé, habrá que ver, pero es eso. El segundo año suele ser bastante más complicado que el primero, y suele ser cuando los equipos se caen, ¿no? Los equipos que, van un poco más justos y así. Entonces vamos a ver. Yo creo que se va a salvar, pero habrá que ver, y lo que está claro es que no sé si es una final tampoco ya para ellas o no, como decía antes, pero es el mismo comentario que hacía cuando hablaba de la Lama, porque es el mismo partido, ¿no? Al final, si ganan, no solo ganan, sino que además hunden o dejan tocado a uno de sus rivales directos, con lo cual pues no deja de ser un partido importantísimo. Y unido a esto, yo creo que el Villarreal peca mucho de presiona muy arriba, va arriba, de atrás no es tan contundente y deja muchos huecos y mucho espacio que rivales como el Athletic, que tiene velocidad y juventud ahí arriba, pues te penaliza. Además, si luego lo unimos a los errores, porque hay un par de goles que la verdad que son errores no forzados, y te condiciona muchísimo un partido que ya de por sí pues vas con desventaja, ya cometes errores y al final luego todo suma, ¿no? Y no pude ver este partido, pero sí que he visto, vi un resumen bastante amplio, y sí que me gustaría destacar a Ollane, porque está a un nivel impresionante la lateral derecho del Athletic. Está incluso el otro día en el derbi, no destaca tanto el equipo, pero sí que es verdad, tiene una presencia y está en forma. O sea, a día de hoy, es fija con Bilda ya. O parece que lo va a ser, pero vamos, a este nivel no me extrañaría nada, porque está a un nivel súper óptimo. Sí, y luego además esperemos que no sea nada, pero en este partido, la última jugada, recibe un pisotón muy duro, creo que es de Lara Mata, es un penalti muy claro que no quita la colegiada, y que vamos a ver si no le ha dejado dolorido el tobillo, porque es un pisotón bastante duro, y ojalá que no sea nada y que esté pronto de vuelta, y que pueda estar ya, porque es una jugadora para este equipo clave, y como dice también Fran, para las selecciones, ya la lateral derecha titular, hasta que veremos lo que acabe pasando. Vamos ya con la jornada del domingo, y hablando también del descenso, vamos a hablar del equipo que en este momento estaba último y que ahora ya no lo está, porque ha sumado una victoria que hacía mucho tiempo al Alavés, que llevaba sin ganar toda la temporada, había sumado un par de empates pero ningún triunfo, y esta semana con el primer partido, el segundo realmente, pero el primero en el que se puede pensar que el Alavés puede ganar el partido, con Íñigo Juárez tiene el banquillo, ganan al Betis 3-1, un partido bastante
bonito, pero que el Alavés consigue encarrilar en la primera parte con 2 goles. El primer gol llega muy rápido, el segundo llega un poco más tarde, pero llegan al descanso de 2-0. Luego el Betis consigue el 2-1, gol de Dorín de cabeza en un córner, en una falta, perdón. Y cuando parecía que podía acabar el partido 2-2 y estaba el Betis ahí buscando el empate, consigue el Alavés a la contra matar el partido y hacer el tercero y llevarse la victoria, la primera de la temporada, y también llevarse mucha confianza porque es un equipo que, como decíamos, estaba último, ninguna victoria en la que iba de temporada, y ya consigue ese triunfo, además ante un rival que va un poco en dientes de sierra, porque la semana pasada ganó al Betis en un gran derbi, después ahora llega esta derrota, la semana que viene tienen un partido complicado contra el Levante, que va a ser inicialmente el Villamarín, luego va a ser finalmente en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Y vamos a ver qué pasa con este Betis, que tiene un calendario complicado y es un equipo que no tiene ninguna regularidad y se puede meter en un problema, como no consiga sumar puntos antes de acabar el año. Sí, a mí el Betis me pasaba ya un poquito el año pasado y me pasa este. Es un equipo en el que quiero confiar, pero no me da motivos para ser un equipo fiable, ¿no? Entonces, bueno, es una incógnita. Es que además llegas al partido y yo nunca sé qué. Tampoco los he visto todos, he visto solo un par de ellos, pero no sé qué esperar. No sé qué va a pasar. Van a jugar mejor, van a jugar peor, van a ganar, van a acabar con 10, van a acabar con las 11 en el terreno de juego. Entonces, bueno, en este caso yo me alegro por el Alavés también, porque, bueno, al final estar ahí abajo y empezar mal es muy duro y bueno, creo que favorece a la liga que no se descuelgue ningún equipo ya muchísimo en la primera vuelta, ¿no? Me alegro por el Alavés, pero es un golpe encima de la mesa y sobre todo es un mazazo para el Betis, que como tú dices afronta un final de año complicado y seguramente con muchas más dudas, ¿no? que de haber ganado, de haber puntuado contra el Alavés, porque al final es lo que decíamos antes del Alavés y del Villarreal, que no es solo que el Alavés haya sumado 3 puntos, sino que encima ha sumado 3 puntos frente a un rival que de momento parece que va a estar sumido en la misma guerra que ellos, que es la de intentar mantener la categoría y ya pues eso, con gol average a favor, etcétera. Así que para mí es una victoria importantísima del equipo vasco y bueno, pues es un pinchazo de un Betis que venía de ganar el derbi, como tú dices, y que ahora tiene hasta final de año Levante, Athletic y Atlético de Madrid, que lo normal sería que no ganase o que no puntuase mucho, pero dado que es el Betis, pues es que no sabría qué decirte, la verdad, porque me puedo esperar cualquier cosa. Hay que recordar que es un equipo que empató contra la Real, por ejemplo, a principio de curso, sí, y que después han enganchado también varias victorias consecutivas, como son contra el Sevilla y contra el propio Villarreal, y que además me parece que el partido del Atleti se va a jugar en el Metropolitano, ¿no? Sí, sí. Que es un aliciente, bueno, es un aliciente más, son capaces de aguar la fiesta del Atleti en el último partido de 2022. Sí, porque el Atleti no ha ganado todavía en el Metropolitano, como jugando como local en el estadio. Entonces, bueno, pues al final esas maldiciones vamos a ver también cómo se gestionan desde el vestuario. Estoy de acuerdo que el calendario es terrible, más que nada por los rivales, porque son rivales muy incómodos, más allá del Atleti, pero lo inmediato, el Levante, digamos que ahora que viene ya de la victoria y que bueno, pues intentar acabar en Champions el año sería bastante importante para el equipo. Y luego pues el Athletic, que bueno, pues ya hemos visto, verdad, que el Athletic pues sí que es verdad está en cierta irregularidad, porque bueno, gana, pierde, pero bueno, es un equipo que siempre compite. Si no estás al 100%, pues lo tienes muy difícil para ganar. De este partido, además que estoy de acuerdo, creo que el Alavés, me pasa como el Alama, creo que el Alavés ha estado jugando partidos que no ha merecido perder o no ha merecido perder por tantísimos goles. Por ejemplo, el otro día en el Johan no estuvo mal el Alavés, lo que pasa es que claro, la diferencia es tan grande que pues más en el marcador son 2 goles menos de lo que se marcaron en el Metropolitano. O sea, quiero decir que no sé, yo creo que no.
sufren demasiado castigo, también por errores propios, lógicamente defensivos, porque si no, no estarías ahí. Y del Betis, pues estoy de acuerdo con Sara, el Betis es un poco Guadiana en este sentido, porque encadena varias victorias, incluso gana bien al Valencia 3-0, y luego pues te encadena derrotas como, pues por ejemplo, cae en Copa con el Granada. Es verdad que jugaron con 24 horas solo de descanso después de su último partido, que la verdad que es una cosa ahí que, bueno, son dos competiciones, Federación y Liga, y bueno, en fin, ahí no hay mucha amistad, por lo que veo, pero sí que es verdad que, bueno, más allá de eso, te la pegas en Copa y pierdes con el Alavés, pues la verdad que sigue habiendo muchas dudas en torno al proyecto del Betis, y la verdad es que cuando vi un poco las estadísticas del partido, me di cuenta que realmente, salvo los cambios y el gol, en el Betis no hay ninguna tarjeta amarilla, no hay nada. Quiero decir que en el Alavés sí que ves los goles, ves las tarjetas, los cambios, pero en el Betis nada. O sea, al final, y me quedo, bueno, pues también escuché a Reyes decir que, bueno, pues que el partido fue también de mérito del Betis, ¿no? Pues bueno, entonces un poquito más de lo mismo en el Betis, que bueno, hay días que te sorprende y dices, bueno, pues ¿por qué no? Baño para arriba, pero luego al día siguiente pues te dan con la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, a ver, al final, entre lo que ha dicho Sara, de que los equipos ya te van conociendo poco a poco, ¿sabes? Tienes un gran año espectacular, como el Alavés, que por ese equipo ya toman nota de lo que has hecho. Al final, me da la sensación de que, bueno, el Alavés poco a poco el cambio de entrenador la venía muy bien con Íñigo ahora, que se fue Mikel, pero creo que es el Betis, para mí es el gran, a ver, ¿cómo decirlo? La gran preocupación en esta liga. O sea, no puede ser que no tiene mala plantilla, tampoco tiene muy buena plantilla, pero bueno, es el Betis, tienes a Francis, que es uno de los mejores entrenadores de España ahora mismo, y estás constantemente, o sea, ganas el derbi, de repente pierdes, creo que perdió contra tu Valencia, no, o sea, ganó el derbi y ha perdido ahora con Alavés, antes ganó al Villarreal y después perdió con el Valencia. O sea, ¿cómo puede ser esa montaña rusa de resultados? Al final es verdad que está 5 puntos fuera del descenso, pero me da la sensación de que como siga así, los rivales de abajo le van a acabar pillando, le van a acabar alcanzando. Para mí ahora a la vez está mejorando poquito a poco. Es verdad lo que decías, al final empezar la temporada en el descenso sin sumar puntos casi, pues es muy difícil de sacudir. O sea, lo está haciendo bastante bien, ya lleva 5, tiene al Villarreal a 2, después el Levante a 3, pero para mí la gran incógnita es el Betis, o sea, es un problema. Y me despido porque tengo clase de inglés. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Os dejo analizando los siguientes partidos y nos vemos. Muchas gracias. Nada, a ti, Lucía. Y a ver si la próxima vez te podemos ver ya con cámara, porque ha sido un poco diferente. Voy a intentar arreglarlo, no sé lo que ha pasado. Bueno, pues nada. Mientras tanto, dejamos a Lucía y también dejamos este Alavés Betis y voy haciendo los cambios pertinentes. Y vamos a hablar del siguiente partido, que es el que se jugó a la misma hora, que es el Granadilla-Valencia, que fue un partido que a mí personalmente me esperaba, porque al final de Valencia creo que algún partido tenía que perder, pero no me gustó sobre todo que el equipo empezara en el minuto 4 teniendo un penalti y lo fallara, y a partir de ahí se viniera un poco abajo el equipo, que al final acabó perdiendo 1-0 y pudo haber sido más el castigo. Luego además este partido tiene otro gol que marca el Granadilla, que es anulado y que, bueno, no está bien anulado porque es fuera de juego inexistente. Y luego, aparte, hay una última acción que, por lo que me ha parecido ver por redes sociales, ha quedado un poco en un susto, de Asun Martínez, que tiene un golpe muy duro, creo que es con Patrick Gavira, que, bueno, esperemos que no sea nada, pero sale en camilla muy dolorida, porque es un golpe muy, muy duro el que tiene la jugadora valencianista. Pero bueno, Granadilla, que también llevaba una racha un poco negativa en los últimos partidos, llevaba tiempo sin ganar, en su casa tampoco estaban consiguiendo sacar los triunfos, y hacía falta que sumara una victoria, y ante el Valencia, que es un equipo que venía jugando muy bien, pues consiguieron ese triunfo, y sobre todo para recuperar la confianza, porque llevaban una racha complicada. Entonces, bueno, pues el Granadilla que suma victoria, el Valencia que cae después de un tiempo de buena
dinámica. Y nada, un partido que Las Palmas, sobre todo la Palmera, vuelve a ser un poco el de campo para Granadilla, que llevaba tiempo sin ganar también allí. Y es un triunfo balsámico para el Tenerife, para el Gran Tenerife, vamos. Sí, yo creo que además el Granadilla no ha empezado, a ver, ha tenido muchos cambios, evidentemente. El principal, yo creo, en el banquillo, y el segundo principal es que se les ha ido Martín Prieto, que era quizás su jugadora insignia, ¿no? El año pasado. Pero aún así no tienen mal equipo, ni mucho menos. Tienen mejor equipo, de hecho, de lo que seguramente dicte la clasificación, ¿no? El caso es que, bueno, no ha tenido un buen inicio y no está teniendo una temporada quizá al ritmo que nos tenía acostumbrados en otros años, pero están ahí. Su principal punto fuerte, su principal ventaja es precisamente la Palmera, ¿no? Cuando juegan en casa son un equipo muy, 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 muy peligroso y muy a tener en cuenta. Y bueno, pues el otro día, como tú dices, pudieron ganar incluso por más goles. A mí me da pena porque ya lo he dicho varias veces, bueno, en Ordagua Chica y en otros lugares, que el Valencia es el equipo que más me ha sorprendido de esta liga, el equipo que más me divierte, que más me entretiene, porque me parece un equipo valiente. Lo que pasa es que yo creo que al Valencia le pasa un poquito lo que, en menor medida, pero le pasa un poco lo que le pasa al Athletic, que es que tiene jugadoras muy jóvenes, por las que Andrea Esteban está apostando, a las que le están respondiendo. Y claro, a veces, pues cuando las cosas van bien, toda esa energía, ¿no? Y todas esas ganas propias también de la juventud y de querer demostrar, pues son positivas, pero a veces cuando empiezas mal ya un partido, que a lo mejor no tienes un buen día, que fallas ese penalti a los pocos minutos, etcétera, psicológicamente te puedes venir un poco abajo, ¿no? Y no pasa nada. Y no tuvo un buen partido el otro día el Valencia, no todos los partidos van a ser buenos. Me parece que es un equipo de presente, pero sobre todo, y si consigue retener a las jugadoras que tiene, un equipo interesante de cara a las 2 próximas temporadas. Y bueno, vamos a ver cómo sale, pero bueno, para mí, jugando en casa, el Granadilla, por lo que pude ver del partido, que no lo pude ver entero, pero por el cachito que pude ver, me pareció justo vencedor, y creo que a las Canarias les hacía falta también una victoria, pues eso, aunque sea justa, pero en casa, etcétera, para salir un poco reforzadas, ¿no? Y bueno, que Marijose siga marcando goles, que a Marijose le da igual, ella sigue marcando goles, que siga muchos años más, ¿no? Y seguramente siempre lo hará. Yo estoy de acuerdo con Sara. Yo creo que el proyecto del Valencia es un proyecto a medio plazo, más que nada por la juventud de las jugadoras, pero creo que se ha fichado con bastante cabeza, con bastante inteligencia, más allá de que todos conocemos los presupuestos, en este caso pues en la situación del Valencia, pero pudiera haber sido a lo mejor fichajes que dices, no sé yo, como a lo mejor en algún otro equipo que dices, pues no sé yo. Por ejemplo, Granadilla yo creo que ha fichado peor. Es verdad que las bajas siempre han sido más dolorosas que las llegadas, que a lo mejor han sido jugadoras de un perfil menos conocido o que a priori no suplen todo lo que te dan. Por ejemplo, pues fichar una Martín Prieto en el mercado, pues, y que está al alcance del Granadilla Tenerife, pues es muy complicado. Pero más allá de eso, pues es verdad que el Granadilla está alternando victorias y luego pues en derrotas, a lo mejor pues sobre todo por ya no derrotas duras, sino derrotas porque el equipo no le falta, digamos, ese plus que tenía el año pasado, ya no de jugadoras solo, sino un poquito en juego. Pero yo creo que eso pasa por obtener victorias en la Palmera. Yo creo que volver a tener ese feudo difícil donde los equipos vienen y se desesperan, porque aparte de, bueno, pues todos conocemos el césped de la Palmera y ese arma de doble filo, ¿no? Pero más allá de eso, pues en recuperar también la seguridad defensiva que tenía el Tenerife, el Granadilla Tenerife el año pasado. Por ejemplo, pues con el penalti que para Natalia Ramos, que es verdad que ha habido este año bastante baile en la portería, cuando por ejemplo el año pasado Natalia había sido titular prácticamente en todos los partidos. Y bueno, del Valencia destacar un hecho que es que si no me falla, no jugó Enid Salon en la portería, jugó la portera americana que ficharon, que bueno, se había hablado bastante de ella cuando la ficharon, de que bueno, era una portera bastante interesante. La verdad que más allá del gol de Granada Tenerife, jugó un buen partido, además.
eso lo que hace reafirmar es que bueno, el Valencia tiene una buena plantilla y bueno, vamos a ver. Yo creo que a estos equipos que están en la mitad de tabla, más allá del Betis y del Sevilla, que bueno, ya hemos hablado de ellos, pero equipos como el Granadilla, equipos como el Valencia, yo creo les está faltando cierta regularidad, que es verdad que la propia competencia de la Liga F hace que sea complicado. Además, es una liga pues eso de 16 equipos. Si hubiesen más equipos, a lo mejor habría más diferencias con los de abajo respecto a estos equipos, pero es verdad que como está la cosa un poquito más comprimida, porque si uno ve la clasificación ve claramente la parte de arriba, la parte del medio y la parte de abajo, como está la primera F. Pero bueno, pues poquito a poco pues vamos a ver el Valencia, sobre todo cómo se desarrollan estas jugadoras y sobre todo pues el tema de la regularidad, que sea importante. Es una pena como venía Asun después del derbi, la verdad que hace un partido espectacular, pues bueno, pues falla el penalti, es verdad que el equipo decae, pero bueno, yo sigo pensando que el Valencia va a acabar más arriba de donde está. No sé si acertaré o no. Me gustaría que fuera así, pero donde está ahora yo creo que es el lugar donde tiene que estar el Valencia. Al final es un equipo que ha hecho una apuesta para estar entre los 8 primeros, ha firmado buenas jugadoras como Fiamma, como Anita Marcos, como Maca Portales, y luego pues también renovó a jugadores como Bea Beltrán, como Berta Pujadas, Marta Carro, Ana Torrodá, Asun, jugadoras que ya habían demostrado buen nivel y que siguen en la plantilla, sobre todo también Enit, que en este partido no jugó, pero sí que por ejemplo estuvo en el partido de Copa, que perdieron contra el Lama, no lo pudo ver porque, no, ni yo ni casi nadie, porque no se televisó el partido. Y aquí jugó la portera estadounidense Cosette Morché y no pude ver demasiado el partido, pero el rato que vi no me gustó el Valencia, me gustó más el Granadilla. Y también hay que decir que creo que lo comentaba antes por el chat de Robotocho, que el Valencia había salido con bastantes novedades, bastantes rotaciones. Y también teniendo en cuenta que tienes un penalti en el minuto 4 y lo fallas, pues eso fuera de casa además te quita bastante. Pero en cambio Granadilla pues llevaba unas semanas complicadas, suma esta victoria y ya se mira la calificación de otra manera, porque ahora mismo, pues bueno, no están tampoco en puestos cerca de Champions ni mucho menos, pero están ahí en una tranquila 10ª posición y sobre todo ponen con el descenso un colchón de 6 puntitos que les da tranquilidad. Y bueno, vamos a hablar del último partido de la jornada, que es el que realmente menos o casi nada pude ver, que fue ese Real Sociedad 3, Levante Las Planas 0, porque justo estaba en ese momento viajando hacia el Metropolitano, con lo cual pues pude ver muy poquito de ese partido. Pero lo que sí que pude leer es que hubo en la primera parte un penalti a favor del Real Sociedad. En ese momento se quedó con uno menos el equipo catalán y a partir de ahí el partido pues cambió bastante y de hecho el Levante Las Planas pues no pudo hacer frente con uno menos a una Real Sociedad que en su casa es un equipo siempre muy complicado de batir. Y que bueno, después del derbi, después de esa victoria que les dio mucha moral, pues consiguen otro triunfo. Y también en casa, que llevaban los últimos partidos sufriendo bastante. El último partido de hecho en casa fue la derrota contra el Madrid CFF. Y bueno, llevan ya 2 victorias consecutivas y esta semana tienen la visita complicadísima de ir al Johan Cruyff, y es un partido que lo intentarán, lo competirán seguro y harán un buen partido, pero muy complicado que sumen. Y en cambio el Levante de Las Planas tampoco es preocupante, porque bueno, es un partido, una visita muy complicada. La semana anterior le tocó perder contra el Atlético de Madrid, pero compitieron muy bien. Y bueno, tienen ahora otro rival muy complicado este próximo domingo, reciben al Real Madrid en Sant Joan d'Espí. Y es un calendario complicado para ellas, pero afortunadamente tenían un colchón importante de puntos sobre el descenso que les da calma, aunque es verdad que cada vez menos, porque están ya solo 3 puntos por encima del descenso. Y como esta semana le dio por ganar a la vez, se podrían ver incluso tesitura de acabar empatados a puntos. Pero por eso es tan importante, ¿no?, ese buen inicio que hizo el Levante Las Planas, y por eso quizá, o esa quizá está siendo la diferencia con otros equipos, que ellas empezaron muy muy bien y ahora pueden permitirse, entre comillas, el tener un bache, sobre todo en una fase del calendario donde, como tú dices, pues les toca Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Madrid, etcétera, que son equipos que bueno, que a priori pues van a jugar por otros objetivos, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco pude ver el partido, la verdad, del Levante y la Real, pero bueno, pues leí un poco más o menos lo mismo que tú, Mario. Aún así creo que para la Real pues es también una victoria importante, porque no está teniendo un inicio de liga seguramente como les hubiese gustado, con el tema de la Champions, y les está costando un pelín más arrancar, ¿no?
pero aunque les está costando un pelín más arrancar, ahí están, a un punto de la zona Champions. Entonces, bueno, aunque la sensación es de que les está costando un poco, lo cierto es que tampoco se están descolgando y yo creo que estos 3 puntos serán fundamentales para ellas, sobre todo hacerse fuertes en casa, ¿no? Lo que tú también comentabas. Así que, bueno, pues eso, el Levante Las Planas me imagino que tratará de capear este temporal lo mejor que pueda, pero con ese colchoncito de 3 puntos sobre la zona de descenso sin agobiarse, y en el caso de la Real, pues 3 puntos importantes antes de visitar el Johan Cruyff, que ya sabemos que suele ser un paréntesis, ¿no? en el calendario y en el rendimiento de los equipos. Sí, y bueno, y unido a esto, como decía, la Real va al Johan ahora, pero el siguiente partido que tiene es con el Levante, porque luego la Real no va a acabar el año jugando porque le han aplazado el partido con el Real Madrid, sí. Pero bueno, es que hubiera, fijaos el calendario, Barcelona, Levante y Real Madrid, o sea, hubiera sido una prueba de fuego, sobre todo para saber el nivel también real de la Real, después de, pues por ejemplo, en Alcalá se llevó un punto. En este partido, bueno, es verdad que se pone todo de cara, está muy pronto, además con un rival menos, pues luego, pues la verdad que, bueno, la Real, además, Nerea Izaguirre empezó en el banquillo, pero bueno, la Real tiene muy buen equipo, lo ha demostrado. De este partido, la anécdota curiosa o la foto del partido, por así decirlo, hay un momento que, bueno, han capturado en el momento que hace una grandísima parada Lete, que bueno, pues está volando literalmente a por el balón, y la verdad que es una imagen bastante curiosa, ¿eh? Si la podéis ver, si la buscáis por Twitter, daréis con ella. Y nada, pues del partido la verdad es que tuvo poca cosa, en el sentido de que, bueno, la verdad que el Levante Las Planas, que bueno, pues a los 4 minutos el plan que tenía entre semanas seguramente para el partido, pues se viene abajo. 2 tarjetas que le sacan a Garrote, creo que es en menos de 40 minutos, pues la verdad que bueno, pues lastra bastante, pero bueno, la Real, pues bueno, pues es verdad que ahora tiene la prueba del Johan, que bueno, vamos a ver también, porque bueno, a ver si por lo menos algún equipo puede competir al Barcelona o ponérselo difícil, como pasó el Levante, porque la idea es que porque yo creo, vamos, intuyo, me imagino tal y como veo la liga ahora mismo, luego a lo mejor en un mes a lo mejor pensamos que va a ser de otra historia, pero yo creo que la segunda y tercera plaza puede estar más disputada de lo que parece. Es verdad que el Real Madrid tiene un partido aplazado que lo tendrá que jugar en Tenerife, pero bueno, pues la clasificación dice que la cosa está bastante igualada, aunque el Madrid gane ese partido, tampoco se va a ir a tantos puntos, o sea, va a seguir estando en 2 partidos los resultados, así que pues bueno, pues viene una buena prueba a la Real Sociedad, ya no solo este partido del Johan, sobre todo el siguiente, el del fin de semana del 11-12 de diciembre con el Levante. Vamos a ver, creo que se puede ver un gran partido, porque los planteamientos entre Natalia Arroyo y Sánchez Vera nunca han decepcionado. Sí, efectivamente, se juega en el Real, eso es. Yo creo que es muy positivo. Yo entiendo que abrir cualquier campo para que juegue el femenino ahí, por ejemplo, un partido de reto, porque sí, no, pero determinados partidos para ir, digamos, haciendo esa afición y que la gente se vaya empapando, intentar adquirir nuevos aficionados que vengan, pues que vengan las familias con los niños, que es una cosa que se ve bastante, que me gusta, porque es la mejor manera de poner esa semillita de cara al futuro, porque yo creo que esto es una carrera a largo plazo en el fútbol femenino. No pretendamos que haya 60.000 personas todos los días en un Metropolitano o 80.000 en el Bernabéu cuando se abra, porque no creo que pase a medio plazo, pero sí poco a poco abriendo los estadios, como están haciendo los equipos, incluso ahora aprovechando que en el Mundial no hay liga masculina. Yo creo que es muy importante, porque eso es lo que va a hacer, digamos, de caldo de cultivo en asentar la idea e ir creciendo. No queramos llenar los estadios porque sí, porque no va a pasar, porque ya no estamos pues como hace 3 años y medio que se llenó el Metropolitano, que fue espectacular, las cosas son como son, pero ha evolucionado mucho el fútbol femenino y hay gente que lógicamente del masculino no va a ir al fútbol femenino.
pero sí podemos seguir atrayendo a más gente y llegamos a media entrada o más de un tercio de una entrada en futuros días, en futuros próximos años, pues yo creo que iremos siguiendo dando esos pasos necesarios. La Real lo está haciendo, el Athletic ya lo ha hecho, el Levante también se sumó este año, el Betis y el Sevilla también han abierto sus estadios, bueno, el Barcelona ha roto todos los récords, evidentemente, Sí. y el Atlético, bueno, parece que también se ha vuelto un poquito otra vez a darle esa posibilidad al club, y bueno, Mestalla, o sea, quiere decir que, bueno, pues poquito a poco yo creo que ese caldo de cultivo es bueno porque sobre todo las jugadoras, a donde vamos realmente es que las jugadoras jugarán en el futuro, o eso esperamos, en su estadio, que es donde presentan a las jugadoras y donde es la casa, o sea, no donde entrenan, sino donde realmente tienen que jugar. Así que poquito a poco también. Pues sí, vamos a dejar con este mensaje y vamos a leer por último ya la clasificación de cómo está la liga, que está muy igualada, la verdad, lo hemos comentado al principio, y aquí tenemos ya la clasificación, lo voy a poner grande para que lo veamos todos. El Barça es quien domina la clasificación, con 30 puntos de 30 posibles, sigue primero de manera indiscutible, segundo está el Real Madrid, que está ahí con 22 puntos, tiene un partido menos por jugar, tercero el Levante, que está con 30 puntos, pero con 20 puntos, dos menos que el Real Madrid y con un partido más, empatado a punto con el Atlético de Madrid, que también está ahí cuarto con 10 partidos jugados, luego quinto la Real Sociedad, que está con 19, es decir, a un puntito nada más, también está con 19 el Madrid Club Femenino, están ahí los del segundo al sexto en 3 puntos, aunque verá que hay un partido más entre ellos, luego séptimo el Valencia, que es el primero del resto, que está con 15 puntos, luego está el Sevilla con 13, pero el Athletic Club con 13, luego el Sevilla con 11, 11 también para Granadilla y para Deportivo de Huelva, un duodécimo está el Betis con 10 puntos, y luego decimotercero Levante Las Planas con 8, con 7 el Villarreal decimocuarto, y en descenso decimoquinto el Alavés con 5 puntos, y decimosexto el último el Alamán Pozo, que está ahí con solo 3 puntitos en 10 jornadas. Así que nada, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a Sara y a Fran por haberse pasado hoy por el canal, y también por supuesto la gente del chat. Y ya como última promoción, lo recordamos, en apenas media hora empieza Horda Chica, lo puedes escuchar en Radio Libertad, ¿no, Sara? Sí, y si no, mañana ya en todas El- las plataformas Exacto. a nivel de podcast. Exacto, pues ahí dejamos la promoción. En media horita pues empezará el programa. Y nada, nos despedimos ya hasta la próxima semana, que volveremos para analizar la jornada 11, que sobre todo como adelanto y como partido estrella tendrá ese partido que será a las 12 de la mañana del sábado entre el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad en el Johan Cruyff. Así que ese partidazo para abrir la jornada 11 este próximo sábado. Así que nos despedimos, muchas gracias a Fran y a Sara por haberse pasado, por supuesto, y volveremos muy prontito. Adiós.